Bueno, vamos a estar dando respuesta a esas preguntas que lanzamos el otro día acerca de el amor de Dios y vamos a hacer aclaraciones al respecto porque a veces hay muchos malentendidos. De hecho, ha habido bastante diversidad en las respuestas. No os habéis puesto de acuerdo. eh, y bueno, es muy buen tema y es muy interesante que tengamos esto en claro. Y las tres preguntas eran: ¿ama a Dios a todo el mundo? Segunda pregunta era: ¿odia a Dios el pecado y ama al pecador? Y tercera: ¿ama a todos por igual? Vamos con la primera, que es: ¿ama a Dios a todo el mundo? Bueno, la respuesta, hermanos, es sí. Dios ama a todo el mundo. Lo que pasa es que tenemos que ser muy específicos a la hora de hablar del amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, cubre un abanico muy grande. Y cuando hablamos de que Dios ama al mundo, ese amor es manifestado en parte, digamos, de ese abanico. Espero que sirva esta ilustración para entenderlo. Dios no ama con todo su abanico abierto a todo el mundo, habla con parte de ese abanico, parte de su amor. Y ese amor con el que ama al mundo es un amor benevolente, un amor bondadoso, un amor misericordioso, un amor paciente, pero no lo ama de una manera especial en el sentido de que lo salva para que el resto de la eternidad viva juntamente con él en el cielo a través de la obra de redención de Jesucristo. El amor de Dios, hermanos, por el mundo es un amor común sobre toda su creación. Lo vemos como Dios es bueno para con todos. Nos dice en Génesis 1, de hecho, que él vio su creación y vio que era buena, se deleitó en su creación porque la había hecho él mismo y disfrutó y amó a esa creación. Y él se complació y en el ser humano especialmente, más a diferencia incluso del resto de la creación, porque es portador de la imagen y de la semejanza de Dios. Y las escrituras nos hablan de que Dios es amor y al ser esa parte de su esencia, de él fluye ese amor para con toda su creación, porque toda la creación goza de los beneficios de Dios. Si no gozáramos, hermanos, de los beneficios de Dios, esta tierra estaría destruida hace muchísimo tiempo. Nosotros también no existiríamos ya, hermanos. Así que el hecho de que sigamos viviendo y que todo siga adelante es parte de la manifestación de la bondad del amor de Dios. Así que, hermanos, fíjate lo que dicen en el Salmo 145:9. Voy a mencionar algunos versículos al respecto. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos los seres humanos y sus misericordias sobre todas sus obras. El Salmo 36:7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Pero hay un texto que es especialmente revelador en todo este asunto. Mateo 5:43 al 48 dice: ¿oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, y aquí está hablando Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Clave esto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí tenemos el amor de Dios reflejado en que sus bendiciones están sobre todos los seres humanos. Dios no nos exigiría, hermanos, que amásemos a nuestros enemigos si Él no lo hiciera. Por eso dice: para que seáis hijos de vuestro Padre. Cuando amáis a vuestros enemigos estamos haciendo lo que el Padre hace exactamente. Dice el 46: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, hermanos, cuando mostramos ese amor benevolente, bondadoso, misericordioso hacia nuestros enemigos, esa gracia común, estamos siendo como nuestro Padre, mostrando ese amor que muestra el Padre. Así que ahí vemos el contexto de que Dios sí ama a todos, pero en parte de ese abanico, no con el abanico completo. Pasemos a la segunda pregunta, que es: ¿odia Dios el pecado y ama al pecador?
Bueno, si diseccionamos la frase en dos partes, odia a Dios el pecado, eso es correcto. Está claramente especificado en las Escrituras, Dios detesta el pecado. Vamos a coger la segunda parte, ama al pecador. Bueno, acabamos de ver que sí, pero en su amor benevolente, como acabamos de ver, no ama ni tolera en absoluto su condición pecaminosa. El hombre es enemigo de Dios por su naturaleza pecaminosa. De hecho, Dios detesta el pecado. Y no podemos, hermanos, hacer una distinción entre el pecado y el pecador, porque el que peca es el pecador. ¿Por qué peca? Porque es pecado, su naturaleza es el pecado. Pero tenemos que entender bien esta frase, porque esta frase, hermanos, quiere transmitirnos... La intención de la frase es transmitir la idea de que Dios no está enojado contigo, sino con el pecado. Para suavizar el hecho de que pecamos, ¿no? Y es una frase que salió de la boca de Mahatma Gandhi, que es un personaje histórico muy conocido, con trasfondo hinduista, reconocido en su trabajo en favor de la paz mundial, etcétera, ¿no? Y bueno, esa frase se introdujo dentro de la iglesia, pero es una frase, hermanos, que lo que transmite, esa idea que transmite, no es correcta, porque Dios está enojado con el pecador. Porque el que peca es el pecador y la naturaleza pecaminosa está en el pecador. Entonces, cuando usamos esta frase en el evangelismo, podemos hacer estragos. Primero, porque no es verdad, estamos diciendo una mentira. Y segundo, porque transmite una falsa idea, que suaviza la situación y no confronta realmente a la persona con su situación delante de Dios, en donde la ira de Dios, nos dice la Escritura, está sobre él. Ahora lo vamos a leer. Esto no contradice, hermanos, lo que acabamos de decir en la pregunta anterior. Dios ama de manera benevolente, bondadosa, misericordiosa a los hombres, pero ellos son enemigos de Dios por causa de su pecado, y ellos son pecadores desde la raíz. Estamos, hermanos, depravados desde la raíz, si no es que el Señor nos salva y nos rescata de nosotros mismos. Así que, desde la desobediencia de Adán y Eva, somos merecedores de la santa justicia, ira de Dios, hermanos. ¿Cómo puede ser? Muchos se preguntarían, ¿cómo puede ser que Dios ame al mismo tiempo al pecador, pero esté airado contra él por su pecado? Bueno, hay una manera muy sencilla de verlo, una ilustración que a mí me gusta usar, que nos pudiera servir de ejemplo, salvando todas las distancias, porque hay muchas, pero es la situación en la que, por ejemplo, un padre está enojado con su hijo porque sabe que está incurriendo en una serie de pecados graves. Está en ellos metido y no muestra ningún arrepentimiento por mucho que se le hable, que se le diga y que sepa que eso que está haciendo está mal. Pero a pesar de sentir ese enojo hacia su hijo, el padre sigue amándolo, se sigue preocupando por él, pero... Como digo, el ejemplo en absoluto es perfecto, pero nos puede mostrar de que puede convivir el enojo y el amor al mismo tiempo en la persona de Dios. Dios puede amar de esta manera, como hemos visto, a todo el mundo y al mismo tiempo estar airado por la situación en la que el mundo se encuentra. Espero que me haya podido expresar de la mejor manera para hacerte entender esto. Pero, hermanos, vemos en las Escrituras que Dios no puede tolerar el pecado porque Dios no es solamente amor. Hemos visto en sus atributos que Él es santidad, que Él es justicia, que Él detesta el pecado, lo abomina. Y no podemos separar el amor de Dios del resto de sus atributos, de su santidad, de su justicia, su ira. En el Salmo 7, 11 al 12 dice que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y así será, hermanos, con todo aquel que no crea en el Hijo de Dios, el cual, como sabemos, es el único camino, verdad y vida para no recibir la ira de Dios, la cual ya está sobre todos los hombres. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ya sobre él. Hermanos, Dios no puede condescender con el pecado del ser humano. Todo hombre nace por causa de ese pecado enemistado con Dios, es merecedor de su santa justicia, de su ira, y esa santa justicia, hermanos, como revela claramente las Escrituras, es el infierno, es el lugar de castigo, un castigo eterno. Mientras tanto, Dios, hermanos, muestra su amor benevolente, bondadoso, misericordioso y paciente sobre todos los seres humanos, dando oportunidad de que ellos se arrepientan.
Y pasamos a la última pregunta, que es: ¿ama a todos por igual? Pues la respuesta, hermanos, es que no. Hay muchísima evidencia bíblica que exige que hagamos una diferencia entre el amor de Dios como Padre al amor de Dios por toda la humanidad. Dice en 1 Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre a sus hijos, a sus escogidos, para que seamos llamados hijos de Dios. Es un amor especial. En sus hijos Dios abre todo el abanico de su amor para con nosotros. Para con la humanidad solo parte de ese abanico. Espero que esta ilustración nos sirva para todas estas preguntas. Hermanos, hay muchos textos que hablan sobre esto. Efesios 1, 3-6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahí está claramente expresado esto: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Así lo quiso el Señor, así lo hizo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, el amor para con sus escogidos es un amor incondicional y eterno, por el cual pasamos a ser criaturas a ser hijos adoptivos de Dios con todos los derechos. Hay una gran diferencia entre ser criatura y ser hijo adoptivo, parte de la familia de Dios, con una esperanza y herencia eterna de que moraremos junto a Él por toda la eternidad y gozaremos de su presencia y de su persona. Otro texto muy clarificador se encuentra en Romanos 9, versículos 6-16, que dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí Pablo está haciendo una disertación. Dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Me salto algunas partes para ir un poquito más rápido. Dice el 8: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este verso es clave. Y dice el 14: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios por esto? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El por qué Dios, amando a unos de una manera especial y a otros de otra, no es injusto, es un asunto que vimos en las clases anteriores, no vamos a verlo ahora de nuevo. Pero fíjate el versículo 13 que dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir este texto? Bueno, lo vimos en hermenéutica, en la clase donde estuvimos hablando de las expresiones hebreas. Lo que quiere decir aquí cuando dice aborrecer es que amó menos. Es decir, a Jacob amé en toda mi expresión, en todo mi abanico abierto, pero a Esaú lo amé menos. Solo le mostré un amor benevolente, bondadoso, paciente y misericordioso. Eso es lo que quiere decir aborrecí. Para entender un poquito esto mejor, podemos ver este texto en donde Jesús, en Lucas 14:26, a alguien que quiere seguirlo le dice lo siguiente, a un posible discípulo, le dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí? Bueno, está usando un hebraísmo en donde está diciendo no que deteste, aborrezca, odie a sus padres, incluso que odie a su propia vida, no, porque el Señor no nos llama a eso. Lo que está diciéndole es que ame menos. Es decir, que Dios sea su primer amor. Y luego, en un segundo plano, esté su familia, su propia vida. Porque si no, no puedes ser un discípulo. Tienes que negarte a ti mismo. Por eso dice también tu propia vida. Así que, hermanos, esta expresión hebrea está diciendo esto. El amor a Dios no es un amor, hermanos, completo para con todos. Solamente para los escogidos de Dios, como vemos claramente aquí en Romanos 9. Y el por qué es así, hermanos, solamente Dios lo sabe. Eso no está en nuestra potestad, en nuestra mente.
Nuestros pensamientos están lejos de eso. El Señor es justo, es perfecto, Él sabe por qué lo hace así y en Él no hay ninguna imperfección ni ninguna injusticia por causa de esto. Fíjate que en el verso 11 dice que amó a Esaú a Jacob y aborreció a Esaú. Cuando no había ni mérito ni demérito en ninguno de ellos en cuanto a obras para una u otra cosa, fue simplemente por el designio de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad. Así que, hermanos, aquí están las 3 respuestas. Espero haberte traído luz, claridad al respecto, y si tienes alguna duda, pues ya sabes que estoy a tu disposición para ayudarte, para que el Señor pues traiga claridad al respecto de estos temas a tu vida. Amén. Bueno, que el Señor os bendiga.